Mientras tanto, la organización logró controlar la situación y regresó. Yona habló a través de los auriculares y preguntó dónde estaba Seok-yo. Le respondieron que había ido a buscar a la persona que mató a sus padres. Entonces, le dijeron que, para ser un superhumano, el adolescente tenía demasiados sentimientos. Agregaron que Seok-yo estaba actuando como una persona normal. Esto hizo que los ojos de Yona se abrieran de par en par, pero rápidamente se recompuso y dijo que parecía que el chico tenía algo que ocultarles. Luego, alguien le preguntó si estaba enamorada de Seok-yo. La chica se enfureció de inmediato y cortó la comunicación lo más rápido posible. Ahora tenían otra misión: capturar al líder de la organización. Yona sabía que tenía que conseguir su parte de la recompensa. El sacerdote estaba rodeado por superhumanos y les gritó que se alejaran de él. Pero el equipo solo se rió, tomándolo por un fanático enfermo. Entonces, el sacerdote comenzó a transformarse en un superhumano. Todo su cuerpo empezó a deformarse, y luego rugió con furia. Cuando terminó la transformación, los demás superhumanos no podían creer lo que veían. El informe no mencionaba que el sacerdote era una especie perfecta. De repente, agarró a uno de los atacantes, y luego a otro, sujetándolos con su lengua. Después, simplemente los devoró de un solo bocado. Los superhumanos comenzaron a discutir cómo enfrentar a una especie perfecta y dónde estaban sus puntos débiles. Varios atacaron al sacerdote al mismo tiempo, pero este los lanzó lejos de un solo golpe. Los cuerpos de los atacantes cayeron al suelo, completamente aplastados. Yona vio esto y comprendió que tenían que resistir hasta que llegaran los refuerzos. Había demasiadas víctimas, y acercarse a él era imposible. Tenían que aprovechar la lentitud del monstruo. Yona gritó que atacaran sus piernas para usar su peso en su contra. Los superhumanos reunieron toda su fuerza y rodearon las enormes patas del monstruo. Después, tiraron con todas sus fuerzas. Funcionó. El sacerdote comenzó a caer al suelo. Hubo un sonido estruendoso cuando el monstruo se desplomó. De inmediato, los superhumanos lo atacaron con todo lo que tenían para mantenerlo inmovilizado. Yona se dio cuenta de que no resistirían mucho tiempo y que los refuerzos aún no habían llegado. Entonces, algo comenzó a salir del cuerpo del sacerdote. Se trataba de sus manos ocultas, que habían crecido en su espalda. El equipo enfrentaba serios problemas. Hanji se dio cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, alguien desató sus garras, cortando el cuerpo del monstruo. El sacerdote, furioso, insultó a su agresor, pero recibió otro ataque, esta vez en la cara. Resultó que su salvador era Guo, quien se mantenía con el rostro más sereno posible. Su brazo era enorme, con múltiples tentáculos afilados que terminaban en una cuchilla. Aunque Yeon Hae se alegró de no haber muerto, no lo demostró, como de costumbre. La chica preguntó por qué no había llegado antes. Guo respondió que había reunido la información necesaria y la había enviado a la asociación. Luego agregó que, al día siguiente, las noticias hablarían de la explosión, por lo que debían limpiar todo el lugar. Han preguntó qué había pasado con el Dr. Kim y el oficial de policía Kim. Guo dijo que habían accedido a entregarse a cambio de indultos, ya que estaban muy interesados en el experimento del metro, por lo que la oferta les convenía. Hanga permaneció en silencio. Entonces, Guo le preguntó si era por Shako que estaba preocupada. Ella reaccionó de una manera extraña y emocional, lo que hizo que Guo sonriera, sabiendo que Hanga estaba enamorada. Luego le lanzó un teléfono. Hanga lo recogió y vio un vídeo en la pantalla. Era una grabación de una cámara que mostraba a Seok-woo hablando con un detective. La expresión de Yeon cambió drásticamente al ver la reacción del adolescente al escuchar que Seoi estaba en la habitación. El rostro de Guo se endureció y declaró que Seok-woo había violado demasiadas reglas de la asociación en solo unos meses y que sería difícil pasarlas por alto esta vez. Añadió que debían tomar medidas apropiadas. Mientras tanto, en el metro, Seoi yacía con los ojos cerrados. Seok-woo estaba a su lado y le preguntó cómo se sentía, ya que tenía fiebre. Le brindó primeros auxilios, pero su condición no mejoraba, por lo que debía ir al hospital de inmediato. De repente, alguien pasó junto a ellos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre. Era Junwoo. Seok-woo le preguntó por qué no había matado a Seoi cuando tuvo la oportunidad. El chico se detuvo y, tras un instante, apareció en su rostro una sonrisa desagradable y arrogante. Junwoo se giró hacia Seok-woo y le dijo que quería darle un consejo, por más ridículo que sonara. Le sugirió que si realmente quería proteger a su amada Seoi,
Debía abandonar la organización, ya que no eran de fiar. Las palabras hicieron que Seok-woo explotara de furia y tratara de taparle la boca a Junwoo. Este último, sin embargo, se limitó a decir que el chico se arrepentiría de sus palabras algún día. Luego agregó que cuando Seok-woo hablaba sobre el peligro para su familia y la cura del virus, él había sentido ganas de golpearlo. En un momento, también quiso ser curado, y ahora lo seguía deseando. Seok-woo quedó atónito. Junwoo dijo que no le importaba si le creían o no, pero la decisión estaba en manos del chico. Entonces, Seok-woo le hizo una última pregunta: ¿fuiste tú quien envió a esos atacantes a matar a mis padres? Junwoo guardó silencio. Luego, simplemente se dio la vuelta y se alejó, diciendo que sus amigos llegarían pronto. Añadió que detrás del laboratorio había un almacén que podrían usar para escapar y le ordenó a Seok-woo que sacara a Seoi de allí lo antes posible. La voz de Junwoo sonaba tan segura que Seok-woo le creyó. Los acontecimientos se trasladaron a la sala de emergencias. Seok-woo, Seoi y el detective llegaron al hospital. El hombre estaba al borde de la muerte debido a sus graves heridas y fue llevado inmediatamente a cirugía. Los demás fueron hospitalizados. Seoi estaba acostada bajo un gotero intravenoso y respiraba con dificultad. Seok-woo permanecía a su lado. De repente, ella le tomó la mano. Seok-woo intentó alejarse, pero Seoi lo detuvo y le preguntó a dónde iba otra vez, sin decir una palabra más. Entonces, Seok-woo presionó su mano contra la de ella y le dijo que siempre estaría ahí para ella, que, tan pronto como terminara todos sus asuntos, volvería a su lado. Seo sonrió y le dijo que definitivamente lo esperaría. Seok-hyo prometió que regresaría sin importar qué y luego besó a su amada. Mientras tanto, los acontecimientos se trasladaron al laboratorio. Junwoo estaba allí sosteniendo agua contaminada en sus manos. De repente, recordó una conversación con Koi, quien le había preguntado si podía aceptar y entender a Seo si bebía el agua. Miró la botella, tras un breve momento de duda, simplemente derramó toda el agua en el suelo. Soo-ji le dijo al indignado Junwoo que podía aceptar y comprender a Sako incluso como ser humano. Seo miró al chico y sonrió, diciendo que lo más importante era creer en el corazón, y que ella confiaba en Seok-hyo. Junwoo se sintió reconfortado por estos recuerdos. Sonrió y pensó que, incluso sin el agua, Soo-ji estaba desesperada. Caminó hacia un armario y pensó que debía esforzarse más. Luego abrió la puerta del armario, donde estaba su hermana, quien había estado en el laboratorio antes. Ella abrió los ojos y miró a su hermano. Junwoo le sonrió y le dijo que no sabía cuánto tiempo podrían aguantar así, pero que era mejor que estar solos. Ella no podía creer lo que oía y veía. Junwoo la tomó en brazos y la cargó. De repente, alguien lo detuvo y le preguntó por qué había tantos cambios. Junwoo se asustó al principio, pero luego se calmó y dijo que las palabras ingenuas de Soko eran mucho más agradables que la arrogante charla del jefe. Era Woo, quien estaba parado junto a Jungwoo y había sido nombrado el jefe. El hombre comenzó a acercarse y dijo que algo debía sacrificarse por el futuro de los superhumanos, y que él, como líder, era responsable de ello. Woo continuó diciendo que los humanos comunes eran difíciles de comprender, pero que para los superhumanos como él, todo era sencillo. Jong-hee temblaba y se aferró a su hermano, como si se diera cuenta de que algo terrible estaba por suceder. Junwoo respondió con rudeza a Woo, diciéndole que si lo escuchaba, moriría de risa, y agregó que el hombre incluso había intentado convertir a su hermana en un monstruo, aunque antes no se había dado cuenta. Junwoo se enfureció y dijo que para Woo, tanto los humanos como los superhumanos eran basura. El hombre respondió que eso era feo y que lo mataría, luego liberó sus tentáculos contra Junwoo con una sonrisa en su rostro, sin una gota de remordimiento. Junwoo dijo que era demasiado pronto para morir y presionó un botón en su mano. Entonces hubo una fuerte explosión y una pila de piedras cayó sobre Woo desde el techo. Todo se cubrió repentinamente de polvo como si fuera niebla. El hombre sobrevivió y miró hacia el pasillo donde se suponía que debía estar Jungwoo, pero ahora estaba cubierto por una montaña de escombros. Woo suspiró con tristeza y comentó que no se habían dado cuenta de cuántos problemas había. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a una ruidosa calle de la ciudad. En un bar, los hombres bebían y reían. El jefe Park se despidió de sus subordinados mientras se dirigía a casa. En el camino, se detuvo en una farmacia abierta las 24 horas y decidió comprar algo para su resaca. Después de salir de la tienda, vio a un grupo de adolescentes fumando y bebiendo.
Al verlos, inmediatamente pensó en su hija. De repente, el hombre comenzó a gritarles y a regañarlos por arruinar sus vidas, ordenándoles que se fueran a casa. Pero habría sido mejor si el jefe Park simplemente hubiera seguido su camino, pues el alcohol ya le estaba afectando. El jefe vio que no lograría nada y les dijo a los adolescentes por última vez que se fueran a casa. Luego se alejó murmurando algo para sí mismo. La ciudad estaba vacía y Park caminaba hacia su hogar, solo escuchando el sonido de sus propios pasos en el silencio sepulcral. De repente, escuchó más pasos detrás de él. Luego oyó el sonido de un objeto metálico golpeando un poste. El jefe Park se detuvo y se dio la vuelta para ver qué había sucedido, que escuchó nuevamente el sonido de un objeto metálico golpeando un poste. Se dio la vuelta para ver qué había sucedido y vio a los mismos adolescentes parados frente a él. De inmediato, decidió huir, sintiendo que estaba en peligro. Los adolescentes lo persiguieron con armas en las manos. Park ya estaba arrepentido de lo que había hecho, pero siguió corriendo hasta que encontró la primera puerta abierta y se metió en el edificio. El hombre se encontró en una habitación vacía con grandes ventanales. Desafortunadamente, resbaló en un charco y cayó de cara al suelo. Los adolescentes lo alcanzaron y su líder comenzó a extorsionarlo para que les diera dinero. El jefe Park temblaba de miedo y les suplicó que negociaran con él. Los adolescentes se rieron, uno de ellos sugirió grabarlo con su teléfono y subir el vídeo a internet. Entonces, el líder le ordenó sonreír y comenzó a contar hasta 3. Cuando tomaron la foto con flash, vieron en el fondo una especie de monstruo. No les gustó lo que vieron, pero el flash se apagó rápidamente y la figura desapareció de su vista. Los adolescentes comenzaron a sudar y revisaron la imagen para ver qué habían capturado. De repente, fueron atacados por un monstruo. Su líder fue el primero en ser devorado. Los adolescentes empezaron a gritar y correr hacia la salida. En ese momento, una chica vio a un chico entrando a la habitación y se alegró al reconocerlo. Le pidió que ayudara a su líder, sin notar que el chico sostenía un cadáver. De repente, los adolescentes fueron cortados en dos con un solo movimiento y cayeron al suelo. El chico se giró hacia los monstruos y les reclamó que no solo habían comido sin él, sino que además habían dejado escapar comida. Luego preguntó por qué esos adolescentes estaban ahí en primer lugar. Uno de los monstruos respondió que habían llegado por su cuenta mientras ellos comían. El chico quedó en shock por un momento, luego dijo que habían cazado en vano y arrojó el cadáver al suelo, advirtiéndoles sobre una redada de la organización. El monstruo mencionó que la asociación estaba cazando a los perfectos y se mostró indignado y furioso por el juego que estaban jugando. Mientras tanto, el jefe Park temblaba de miedo. Intentó salir de la habitación y llegar a su casa sin hacer ruido ni llamar la atención. Sin embargo, el chico lo notó, y el jefe le rogó que no lo matara. Entonces, la habitación se llenó de sangre. Un joven de cabello verde sonrió y preguntó a quién se suponía que debía matar. En el mercado, todos compraban productos al por mayor. Un hombre, que era compañero del detective, tomó un paquete de bebidas y entonces notó al propio detective Sakio. Se acercó a él y comenzaron a susurrar en secreto para que nadie los notara. Luego, el hombre le entregó al detective un sobre con dinero y documentos, tal como se lo había pedido. Después, el hombre le preguntó a Seok-woo cómo se había involucrado en la historia en primer lugar. El detective recordó cómo un hombre le gritó por decir que su vídeo era una producción, porque el jefe Kim Dong-jun no podía haber estado involucrado. Pero Seok-woo trató de demostrar que el vídeo no era falso y que lo había visto todo con sus propios ojos, lo que llevó a que lo acusaran de usar sustancias ilegales. El hombre le dijo al detective que ya era suficiente, porque Seok había sido despedido de la policía por esas conversaciones y él no quería ser el último en caer. El detective se enojó seriamente y dijo que conseguiría pruebas, pero el hombre le pidió que se calmara. Desvió la mirada al ver que los ojos del policía se volvían amarillos. El compañero del detective volvió a hablarle porque se había quedado en silencio por mucho tiempo, pero Sakio simplemente se fue, diciendo que iba a mantenerse oculto. Los acontecimientos se trasladaron a la organización. Gyo estaba leyendo las noticias sobre la explosión de gas provocada por el exoficial de policía Seok Sakoo. El artículo decía que el oficial había intentado suicidarse tras la muerte de su esposa e hijo, pero que se había refugiado en la religión. Gyo se recostó felizmente y dijo que ahora solo tenían que esperar a que el detective llegara a ellos por su cuenta. Mientras tanto, So y Gyo tuvieron una conversación.
El adolescente quería dejar la organización. Explicó que no veía sentido en quedarse porque parecía que Junsu había sido capturado, pero como no lo había visto, quería trabajar solo. Gyo le preguntó si Soko había visto al chico en el metro aquel día. Luego, se sentó en su silla y dijo que era una noticia triste, ya que habían hecho el esfuerzo en vano. Sigou dijo que lo buscaría en otros distritos porque la organización siempre le asignaba otros trabajos, pero el adolescente no pudo terminar su frase porque fue interrumpido. Le mostraron un vídeo de vigilancia donde aparecían él, el detective y Seoe. Soyo había rescatado a esas personas y las llevó a la ambulancia. Gyo dijo que tal vez no había encontrado a Junsu, pero había visto a otras personas, y añadió que las cámaras estaban en el estacionamiento del sector B. El hombre entonces sonrió y le pidió a Seokyo que explicara. El adolescente desvió la mirada y dijo que había visto a esa chica en la escuela varias veces, así que la rescató y le pidió que guardara silencio. El rostro de Gyo cambió de repente y dijo que estaba prohibido romper las reglas de la organización. Seokyo se enfadó y dijo que esa era la razón por la que quería dejar la organización, porque no quería ser responsable de los casos en los que estaba involucrado. Gyo se calmó y dijo que, si el adolescente quería irse, debía hacerlo. Le insinuó que tenía que encontrar un trabajo y hacerlo por su cuenta. Luego, sonrió y dijo que la organización ya no era lo que solía ser. Seokyo preguntó si, matándola, lo dejarían ir, y luego simplemente se puso de pie. Gyo le preguntó a dónde iba, pero Seokyo se enojó y dijo que la conversación había terminado y que no tenía ningún deseo de seguir mirando la cara fea de Gyo, agregando que la organización solía ser diferente. Los acontecimientos se trasladaron a la escuela. El maestro estaba dando una lección y luego le pidió a Soi que leyera un fragmento, pero la chica se quedó en silencio. El maestro repitió la indicación, pero Soi seguía sumida en sus pensamientos. Recordaba lo que había visto en el metro, el sacerdote que mataba a personas inocentes por su fanatismo y los tipos que querían hacerle daño. Soi estaba muy asustada y temblaba al recordar la escena de esas personas. Pero lo más aterrador de todo era Seokyo. Una compañera de clase tocó a Seoe en el hombro para que respondiera al maestro. En ese momento, se escuchó un fuerte sonido y Soi cayó al suelo, temblando y tosiendo fuertemente. De repente, se dio cuenta de lo que acababa de pasar y miró a su amiga. Todos sus compañeros la observaban con asombro y completa incomprensión. El maestro decidió acercarse a la estudiante y preguntarle qué le había pasado. Sooji se levantó rápidamente y dijo que solo estaba pensando. El maestro intentó hacer una broma al respecto, diciendo que la chica aún no se había recuperado de las vacaciones. Sus compañeros empezaron a murmurar entre ellos. Decían que Soe se comportaba de forma extraña desde el mes pasado y que tenía un vendaje en el brazo. Pensaban que había intentado hacerse daño y que lo estaba ocultando con el vendaje. Soe recordó una conversación con Sakyo, quien le había pedido que no le contara a nadie lo que había sucedido, porque entonces todos estarían en peligro. La chica apenas pudo contener las lágrimas y simplemente asintió con todo lo que él decía. Sakyo le dijo que esperara su regreso, aunque fuera difícil. Soe se sujetó la muñeca y trató de calmarse para que sus compañeros no notaran que estaba temblando de emoción y confusión. Estaba asustada, pero en ese momento solo pensaba en cómo Sako había soportado todo esto solo. De repente, se escuchó un fuerte estruendo. Alguien había pateado la puerta con fuerza. Todos los estudiantes voltearon hacia el sonido y quedaron atónitos. En el umbral de la puerta, jadeando, estaba Seokyo. El chico caminó hacia Soe mientras los demás estudiantes querían llamar a la policía. La chica estaba tan sorprendida como los demás. Sakyo la tomó del hombro y luego, sin decir nada más, la abrazó con fuerza. Dijo que estaba muy feliz de que Soe estuviera viva y sana. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la chica. Seokyo le dijo que ellos sabían todo y que vendrían a matarla, por lo que tenía que irse con él. Le prometió que la protegería y que estaría con ella hasta el final, sin importar qué. Koi sonrió y aceptó irse con él. Los acontecimientos se trasladaron al tren. Sako y Seo estaban sentados en el vagón. La chica miraba por la ventana. Seokyo le dijo que debían bajarse en la siguiente estación. Seoe le preguntó a dónde iban. El adolescente respondió que iban a Japón, porque allí también había superhumanos, pero ese lugar era más seguro. Koi concluyó que no regresarían pronto. De repente, su expresión cambió. Afuera, por la ventana, comenzaba a nevar. Era la primera nevada del año.
Los adolescentes caminaron por una calle nevada y luego entraron a una habitación que parecía un almacén. Soo-ji lo siguió con incertidumbre, mirando a su alrededor. El adolescente recibió una llamada. Dijo que acababan de entrar. Resultó que no estaban solos en el interior. Un hombre les dijo que habían llegado tarde. Era un detective, quien preguntó por qué Soe estaba allí. Sakou explicó que habían descubierto su identidad y que ella no tenía otra opción. El detective dijo que tendrían que hacer otro pasaporte, lo que tardaría un día, por lo que los adolescentes tendrían que descansar. Entonces, Soko inclinó la cabeza y le preguntó al detective sobre el científico Yong-won, quien supuestamente podía curarlo. El detective respondió que no podía asegurarlo, pero que era mejor que vivir huyendo el resto de su vida. Seok-woo se sintió muy triste, ya que tenía pocas esperanzas. El hombre le dijo que, si no podía tomar una decisión, lo mejor era esconderse. Luego, le dio una palmada en el hombro en señal de apoyo y le dijo que en cualquier negocio siempre hay momentos difíciles, pero que debía seguir adelante hacia lo desconocido. El adolescente sonrió, porque las palabras del detective realmente lo ayudaron. Mientras tanto, afuera nevaba intensamente. Seak le entregó a Seo una bebida caliente porque hacía mucho frío. Luego, le dio su chaqueta y le habló sobre sus planes para el día siguiente. Debían abordar un barco. Soe mencionó que se había ido sin avisar a sus padres y que ellos se preocuparían. Eso la angustiaba. Soko le respondió que, si sus padres supieran la verdad, estarían en peligro, por lo que era mejor así. De repente, Seoe comenzó a llorar y a temblar de repente, preguntando si alguna vez regresarían, porque ya extrañaba a sus padres. Se volvió histérica y se disculpó, diciendo que entendía lo difícil que era para él, así que no podía permitirse flaquear. Seok-yo simplemente la abrazó y le dijo que todo estaría bien, que definitivamente volvería a ver a sus padres. Añadió que, aunque el detective no le había dado garantías, él creía que se curaría. Seok-woo se animó de repente y prometió que, cuando estuvieran curados, llevaría a sus padres a un lugar donde nadie los encontraría. Seo simplemente sonrió y dijo que rezaría para que así fuera. Se abrazaron con ternura. Sigou prometió que así sería. Tomó la mano de Soe y se ordenó a sí mismo proteger a la chica. Mientras tanto, los acontecimientos se trasladaron a la organización. Yunie gritaba a Gaier por decir que Yang Chul estaba enfermo de la cabeza y que había sido expulsado de la organización por matar a su propia gente. La chica dijo que él era peor que una bomba atómica y que Gyo lo había contratado para matar a Seok-yo. Sin embargo, el hombre permanecía tan calmado como siempre y le respondió que no entendía nada. Luego, le preguntó si quería encargarse ella misma del asunto. Yanie gritó que Seok-yo podría haberse vuelto defectuoso y le pidió que reconsiderara la situación, a lo que Gyo respondió que ya había recibido permiso y que no había vuelta atrás. Luego, con una sonrisa, preguntó si Yuni también estaba empezando a desarrollar sentimientos humanos. Como de costumbre, la chica se enfureció ante esas palabras. Yang Hai dijo que pensaba que, si se trataba de un superhumano, Gyo estaría de su lado, pero se dio cuenta de que estaba equivocada. Entonces, golpeó la puerta con tanta fuerza que la rompió. Gyo sostenía el expediente de Sakou. Recordó una conversación con un doctor sobre cómo se podía curar al adolescente. El doctor había dicho que cuando las células superhumanas eran destruidas, se volvían defectuosas y que este proceso había comenzado a revertirse en Seok-yu. El doctor gritaba desesperado, diciendo que si esa información salía a la luz, los superhumanos estarían acabados. Insistía en que debían matarlo antes de que fuera demasiado tarde. Gyo respondió que lo mejor era hacer que el adolescente se matara a sí mismo, ya que muchas personas estaban interesadas en él. El doctor juró que había destruido todos los datos sobre el tema, pero no tuvo tiempo de terminar su frase. De repente, su cuerpo fue cortado. Gyo lo había asesinado sin piedad. Comentó que, si dos personas conocían un secreto, entonces ya no era un secreto. Si el doctor no le hubiera dicho nada a Gaier, habría sobrevivido. De pronto, el hombre tomó el expediente de Sakou y arrugó una carta con furia. Gyo se enfureció, diciendo que la mera existencia de Seok-woo era una amenaza para ellos y que las amenazas debían ser eliminadas por el bien de su propia supervivencia. Mientras tanto, Sakou tuvo una terrible pesadilla. En su sueño, una mujer le gritaba por haber traído lo que ella consideraba malas calificaciones. El chico estaba de rodillas y juraba que la próxima vez lo haría mejor. Otra mujer, que lo observaba,
También comenzó a gritarle y a llamarlo basura. Alguien pasó por la puerta, y Seokyo miró a una chica de cabello largo. Entonces, la mujer lo tomó por la cabeza y lo obligó a girar, pues consideraba que su acto había sido una terrible falta de respeto. El chico se disculpó y le rogó que no lo golpeara, pero una mujer con gafas levantó un palo contra él. El arma volaba hacia el chico a gran velocidad. Entonces, el niño gritó llamando a su madre. De repente, Seok se despertó y se apartó con un fuerte sobresalto, sin comprender quién era realmente la mujer de su sueño. Koi también se despertó y le preguntó qué había soñado, llamándolo por su nombre. Pero el chico se sorprendió y preguntó quién era Sakyo. Seokyo no podía creer lo que estaba pasando, pero el adolescente se levantó de un salto y fingió que todo estaba bien, preguntando dónde estaba el detective. Sigou no entendía qué estaba pasando con su vida ni por qué últimamente no podía recordar su propio nombre. Recordó las palabras de Gyo, quien le dijo que cuando no había memoria ni razón, se estaba más cerca de las características de los defectuosos o de los fugitivos. Seok-woo estaba analizando todo esto porque Woo decía que las personas defectuosas no podían soportarlo por mucho tiempo, así que huían. Mientras tanto, alguien entró en la habitación. Resultó ser un detective que llegó desde la calle y dijo que estaba nevando. Los adolescentes se alegraron al ver al hombre. El detective trajo el pasaporte de Se y les dijo que debían tomar un ferry a las 10, dándoles instrucciones. También les dijo que buscaran a un hombre llamado Yan en la posada Geni. Además, les dejó algo de dinero, suficiente para 2 semanas. Seo estaba muy nerviosa y temblaba, en realidad, tenía frío. El detective notó esto y sugirió que los adolescentes salieran a caminar y compraran ropa, ya que los uniformes escolares eran demasiado llamativos. Así lo hicieron y salieron a la ruidosa calle. Los adolescentes estaban felices y comieron helado como si no tuvieran problemas. Llegaron a una máquina expendedora y Seok-woo decidió conseguirle un juguete a la chica, como había hecho antes. Lamentablemente, el adolescente no ganó nada. Seok-woo se sentó en un banco, molesto, y Seo intentó calmarlo. Luego, ella decidió intentarlo por sí misma. Poco después, el chico caminaba con una bolsa llena de juguetes. Seok-woo estaba sorprendido por la habilidad de Seo. De repente, el adolescente notó algo. En el escaparate había un increíble collar de diamantes. Seok-woo no podía apartar la vista de él. Seo lo notó y le preguntó qué pasaba, pero el adolescente cambió de tema y dijo que debían comprar ropa y regresar. Entraron a una tienda de ropa. Seok-woo pensó que Seo era tan hermosa que cualquier prenda le quedaba bien. Ella fue al probador y le dijo que saldría pronto. Seok-woo temblaba de anticipación. Luego, le dijo al trabajador de la tienda que se iba, pero que volvería pronto. En realidad, el adolescente había regresado a la joyería. Quería comprar ese hermoso collar. Estaba feliz y pensó en lo bien que le quedaría a Seo. De repente, Han llamó a su teléfono. Seok no entendía cómo había conseguido su número. Del otro lado, escuchó gritos de indignación porque el adolescente había escapado. El chico inmediatamente empezó a disculparse y a explicar por qué se había ido sin avisar. También le pidió que cuidara de su perro. Yanga estalló en ira y gritó. Seok-woo preguntó qué pasaba. La chica dijo que Heu quería matar al adolescente, así que había llevado gente. Añadió que le enviaría una foto y que debía huir de inmediato. Después de eso, colgó de golpe. La foto enviada por Han mostraba a Yang Chul sosteniendo la cabeza de un superhumano. Detrás de él, en la pared, Seok vio algo familiar y se dio cuenta de que tenía que correr. El adolescente entró corriendo a la tienda y sacó a Seo de inmediato. La chica estaba probándose ropa. Seok la tomó de la mano y salieron rápidamente. Seo dijo que le dolía, pero Seok le explicó que los habían encontrado. De repente, el adolescente se detuvo. Al otro lado de la calle estaba Yang Chul. El asesino tenía una sonrisa satisfecha en el rostro. En ese momento, Seok-woo comprendió que estaban unidos por un destino cruel. El adolescente miró a Yang Chul. El hombre lo miró y sonrió. El semáforo se puso en verde, y la multitud empezó a cruzar la calle. Pero Yang Chul ya no estaba. Seok-woo y Seo cruzaron con los demás, pero el adolescente estaba tenso. Yang Chul parecía haber desaparecido. No se le veía por ninguna parte. Seo notó que algo andaba mal y le preguntó a Seok-woo al respecto. El adolescente dijo que los estaban siguiendo y que debían esconderse entre la multitud. La pareja caminó por una calle ruidosa, mezclándose con la gente.
Sin embargo, algunas personas en la calle los miraban de reojo. Seok-woo lo notó y se preocupó, aunque intentó no demostrarlo. Miró a su alrededor e, intuitivamente, comprendió quién los estaba observando. Se dio cuenta de que tenía que actuar rápido y pensar en algo. De repente, abrió bruscamente la puerta de una de las tiendas y los adolescentes entraron corriendo, con Seok-woo arrastrando a Seo con él. Subió hasta el techo del edificio y se preguntó si había sido demasiado imprudente y si habrían podido llegar al puerto sin incidentes. De repente, los adolescentes se detuvieron porque unos hombres aparecieron en la esquina. Se rieron al ver que los adolescentes habían venido directamente hacia ellos, tal como esperaban. Seok-woo estaba furioso. Entonces, tomó a Seo en sus brazos y le pidió que tuviera paciencia porque sería un poco aterrador. Luego, se impulsó desde el suelo con tanta fuerza que dejó una marca en el pavimento. Mientras tanto, los adolescentes estaban rodeados por ambos lados, pero Seo logró escapar trepando por las paredes. Fragmentos de piedra cayeron sobre la pandilla desde arriba, no esperaban que los adolescentes pudieran escapar. Seok-woo ya había alcanzado el techo de otro edificio. Seguía sosteniendo a Seo en sus brazos y seguía corriendo. Frente a ellos había un espacio entre dos edificios, pero no se detuvo. Corrió a toda velocidad y saltó al siguiente edificio. El adolescente aterrizó sobre el sistema de ventilación y luego se impulsó desde ahí. Cayó en la calle, rompiendo el asfalto bajo sus pies. La gente que lo vio quedó tan impactada que dio un salto del susto. Los adolescentes no le prestaron atención a esto. Seok-woo le dijo a Seo que corriera más rápido tras él. Sin embargo, había un espía en la multitud que los notó. Llegaron al mercado Pavo, un lugar siempre abarrotado de gente. Se metieron entre la multitud, tratando de esconderse, pero Seok-woo sintió la presencia de los Sipon. Parecía haber aún más de ellos en ese lugar. Estas personas no se acercaban, pero los amenazaban desde la distancia, como perros de caza entrenados. Seok-woo comprendió que era peligroso perder tiempo. Mientras tanto, cayó la noche. Los adolescentes caminaban por un parque desierto cuando, de repente, Seo cayó al suelo. La chica sacudió la cabeza con fuerza y dijo que estaba bien, que podía seguir. Pero Seok-woo entendió que le resultaba muy difícil. Ella era solo una humana. Aunque los lugares desiertos eran peligrosos, debían encontrar otra alternativa. Entonces, el adolescente notó un edificio alto y decidió ir allí para esconderse. Sin embargo, estaban siendo monitoreados a través de cámaras. Yeon-chul observaba todo y se divertía con ello. Alguien en la radio dijo que todo estaba listo. El hombre regresó, sonrió y ordenó que se abriera la compuerta. El juego estaba a punto de comenzar. Los adolescentes caminaban dentro de la tienda, donde había varios cosméticos. De repente, Seok-woo notó algo. Su mirada se fijó en una estantería de perfumes. De repente, una botella se rompió. Seok-woo comenzó a recoger todos los frascos que pudo ver porque tuvo una idea brillante. Sabía que el sentido del olfato y el oído de sus perseguidores eran mucho más sensibles que su vista. Si rociaban varias fragancias al mismo tiempo, sus narices dejarían de funcionar por un rato y los adolescentes podrían esconderse. Seok-woo encontró un armario. Lo abrió y vio que había algunas cosas dentro, pero aún quedaba suficiente espacio para una persona. Entonces, puso a Seo dentro. La chica apenas podía contener las lágrimas, pero él le ordenó que no saliera y que no hiciera ruido. Sin embargo, la chica le agarró la mano y le suplicó que no la dejara, que se quedara con ella en el escondite. Seok-woo la sujetó por los hombros y le dijo que confiara en él, que era mucho más fuerte de lo que ella pensaba y que la protegería. Seo lloró y le pidió que se quedaran juntos, que fueran a Japón juntos. Pero Seok-woo cerró el armario de todos modos, sabiendo que era más seguro para ella allí dentro. Sabía la verdad, no quería que ella viera en lo que se había convertido. Se prometió a sí mismo que sería la última vez. Mientras tanto, los asaltantes bajaban por la escalera mecánica. Uno de ellos pisó una de las botellas rotas y se quejó del olor. Toda la pandilla empezó a tener dificultades para respirar porque el aroma era demasiado fuerte. Sostenían a dos hombres y una mujer como rehenes. También había un niño cerca de su madre, quien gritaba pidiendo ayuda. Desde los altavoces en el techo, alguien golpeó el micrófono para probar el sonido. Era Yeon-chul, quien expresó su decepción con Seok-woo, diciendo que pensaba que ya había aceptado su nueva realidad, pero ni siquiera había durado 2 días. El hombre comentó que la situación no era interesante y propuso un juego.
Si Seok-woo mataba a todos los matones, lo dejaría ir. Luego preguntó si el adolescente aceptaba esas reglas, pero hubo silencio. Nadie salió. Uno de los hombres preguntó por radio qué hacer si Seok-woo no aparecía. Jun-chul se molestó porque su plan no estaba funcionando, así que ordenó que mataran a uno de los rehenes. Se escuchó el sonido inconfundible de huesos rompiéndose antes de que el hombre cayera al suelo. Su esposa gritó desgarradoramente al verlo morir, tan fuerte que casi dejó sordo al hombre que la sostenía. De repente, un fuerte sonido cortó el aire y la sangre brotó de la boca de la mujer. Jun-chul habló por el micrófono, comentando que había escuchado que Seok-woo sentía lástima por la gente. En ese momento, uno de los matones agarró al niño por el cuello. El pequeño lloraba y pedía ayuda desesperadamente. Entonces, se escucharon pasos firmes y alguien entró en la habitación. Seok-woo emergió de las sombras y llamó escorias a los asaltantes. Su rostro comenzaba a transformarse en algo monstruoso, aunque su cuerpo no desarrollaba vello. Los matones ya habían cambiado a sus formas verdaderas y estaban listos para atacar. Seok-woo estaba solo contra toda la pandilla, pero aún así se negaba a aceptar su forma perfecta. El líder de la banda fue el primero en lanzarse al ataque, pero Seok-woo esquivó el golpe con facilidad y atrapó la mano del agresor. Lo arrojó con fuerza, golpeándolo en el estómago con el codo. La sangre brotó de la boca del monstruo. Luego, Seok-woo lo sujetó por la lengua y la boca, tirándolo de cabeza antes de lanzarlo como si fuera un trapo. El siguiente enemigo intentó atacarlo. Lo sujetó con fuerza y lo empujó contra la pared, aparentemente inmovilizándolo. Pero Seok-woo se impulsó con el pie contra la pared y contraatacó con toda su fuerza, atravesando el cuerpo del monstruo. Después, lanzó un grito feroz para infundir miedo en los demás miembros de la banda. Acto seguido, golpeó con la rodilla la cabeza del monstruo con tal fuerza que le rompió los dientes y la mandíbula inferior. Los demás atacaron al mismo tiempo, pero Seok-woo lo repelió con facilidad, interceptando sus golpes y usando su propia fuerza en su contra. En pocos minutos, la pandilla entera había sido derrotada. Uno de los enemigos intentó atacarlo por la espalda con una espada, pero Seok-woo le arrebató el arma y le cortó la cabeza con su propia espada. Luego esquivó otro ataque y cortó el estómago de su oponente antes de hundir la espada en su cabeza. El hombre cayó al suelo, tiñendo el piso de sangre. Seok-woo, furioso, gritó a Jun-chul que saliera y hablara menos. Jun-chul observaba todo a través de las cámaras. Un hombre sentado a su lado comentaba la pelea y elogiaba la destreza de Seok-woo. Sugirió llamar a otros equipos, ya que el joven aún no había alcanzado su forma completa. Sin embargo, no tuvo tiempo de terminar su frase. Jun-chul lo agarró de la cabeza, y claramente molesto por lo que su compañero estaba diciendo, le estampó el rostro contra la mesa con brutalidad. Luego, le ordenó que cerrara la boca y se limitara a obedecer. Regresó con el resto del equipo y les ordenó que prepararan el siguiente juego. Mientras tanto, en la planta baja, todo estaba cubierto de cuerpos. Seok-woo observó el campo de batalla, asegurándose de que no quedara ninguna amenaza. Entonces, escuchó un llanto. Era el niño, quien milagrosamente había sobrevivido y ahora pedía ayuda entre lágrimas. Se tapó los oídos con las manos y llamó a su madre. Luego, el niño abrió los ojos y quedó aterrorizado. Sus padres estaban acostados uno encima del otro. Sako entendió el dolor que sentía el niño, pero no podía hacer nada para ayudarlo. Extendió la mano hacia él y se disculpó por no haber llegado antes para salvar a sus padres. Entonces, el niño comenzó a llorar aún más. Después, se arrojó a los brazos de Seok-woo. De repente, el cuerpo del adolescente fue atravesado por una espina parecida a una garra. Sakyo no se lo esperaba y sintió un dolor ardiente. Resultó que el niño, que parecía inocente, era en realidad un monstruo. Solo se rió en la cara de Seok-woo. El adolescente recordó que Yang-chul había dado la orden de matar a todos en la habitación. Luego, el niño extrajo la espina del cuerpo de Seok-woo y se burló de él por ser demasiado confiado, preguntándole si realmente creía que no podía haber monstruos entre los niños. Por alguna razón, los ojos de Seok-woo comenzaron a sentirse pesados y se cerraron por sí solos. El pequeño monstruo explicó que su cola contenía somníferos, así que lo mejor era que Sakyo durmiera. El adolescente escuchó los gritos de Soi. La habían encontrado y secuestrado. Seok-woo quería salvarla, pero no podía resistir los efectos de la sustancia. Estaba indefenso y cayó al suelo.
Mientras tanto, la pandilla cargaba a la chica sobre el hombro mientras ella gritaba y se resistía con todas sus fuerzas. Uno de los hombres sugirió matarla por ser tan violenta, pero alguien respondió que era un trofeo. Luego, la arrojaron al suelo. La pandilla dudaba que Seok-woo estuviera con gente normal. Preguntaron si Seo-yi sabía quién era su novio. Una mujer del grupo respondió por ella y la llamó estúpida. Soo-ji temblaba y suplicaba que la desataran. Entre lágrimas, preguntó qué les pasaba, por qué mataban a gente inocente. Les recordó que entre los muertos había compañeros suyos, entonces, ¿por qué causaban tanto dolor? Yang Chul la interrumpió, diciendo que todo era por diversión. Argumentó que los humanos cazaban animales, y para los superhumanos no había diferencia entre los animales y los humanos. Se giró hacia Soo y afirmó que esa era la ley de la naturaleza, los más fuertes dominan a los más débiles. Jun Chul se acercó a la chica y le dijo que su novio era igual, había sido atacado por selección natural, y todos lo cazaban. Soo-ji, con el rostro sereno, respondió que no sabía quiénes eran todos ellos, pero sí sabía algo con certeza. De repente, dijo que les tenía lástima. El rostro de Yang Chul cambió drásticamente, reflejando sorpresa. Soo declaró que todos ellos eran infelices y miserables, porque era imposible ser feliz cuando otros sufrían. Las palabras de la chica enfurecieron a Yang Chul, quien se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Luego, hizo lo que las personas hacen cuando les falta inteligencia, la tomó del cabello y la insultó. Después, le puso un cuchillo en el ojo, advirtiéndole que no podía mirarlo de esa manera. De repente, uno de los hombres que vigilaban las cámaras llamó al líder. Yang Chul, enfurecido, no le prestó atención de inmediato. El hombre insistió y dijo que Sako había desaparecido. Esto sí captó la atención del líder. En la cámara solo quedaba una mancha de sangre, pero el cuerpo del adolescente había desaparecido. Jun Chul entró en pánico, ya que Seok-woo no aparecía en ninguna de las cámaras. El hombre de las cámaras explicó que solo había visto al adolescente levantarse e irse por la segunda salida. Fue interrumpido por el niño monstruo, quien aseguraba que lo había dormido completamente. Yang Chul les gritó que se callaran. Luego, el líder tomó el micrófono y le dijo al adolescente que no podía escapar solo mientras su novia estuviera cautiva. Comenzó a amenazarlo, diciendo que si no aparecía en la pantalla en 10 segundos. Pero fue interrumpido por el sonido de la radio de Sugo, quien dijo que si algo le pasaba a Seo, nadie sobreviviría. Jun Chul dijo que le gustaba la determinación del adolescente, ya que no había huido, y luego añadió que se habían desviado un poco del tema, pero era hora del segundo juego. Sako le ordenó que soltara a Soo de inmediato y entonces él no los lastimaría. Yang Chul estaba entretenido con la insolencia del adolescente, claramente disfrutaba de los juegos. El líder dijo que la caza era de Seok-woo, no de él, por lo que era él quien podía dictar las reglas. El adolescente respondió que no quería decirlo, pero lo sentía. Luego, Seok-woo dijo algo que incluso asustó a Jun Chul, que se había dado cuenta de que el líder aún no estaba completamente formado, ya que primero exponía a sus peones para que Sakyo gastara toda su energía en ellos. El adolescente sonrió y preguntó si en verdad le daba tanto miedo a Yang Chul. El líder se enfureció y empezó a amenazar a Sakyo con violencia. El adolescente dijo que no era necesario y le ordenó que subiera al 10º piso, al parque. Yang Chul, furioso, arrojó la radio al suelo y la destrozó. Le enfurecía que Seok-woo estuviera imponiendo sus condiciones. Un hombre cerca de las cámaras anunció que un ascensor estaba subiendo al primer piso, pero las cámaras estaban rotas. Probablemente era Sakyo. Yang Chul abrió la puerta de su escondite y aseguró que el adolescente moriría ese día. Mientras tanto, Soo estaba en el ascensor. Cerca de él había un botiquín cubierto de sangre. Seok-woo se atendió a sí mismo y se vendó. En realidad, sus heridas no estaban sanando y su transformación no iba del todo bien. El adolescente no sabía si podría enfrentarse al líder. Se preguntó si podrían escapar antes de partir hacia Japón. Luego bajó la cabeza y se lamentó por no recordar nada de su vida antes de la secundaria. Había olvidado cómo eran sus padres antes de morir. Entonces recordó a Soo. Pensó que olvidaría a todos y se convertiría en un fugitivo. Se dio cuenta de que la chica estaba en grave peligro y tenía que alejarla. No podían estar juntos. Lo que más temía el adolescente era olvidar a Soo, como había olvidado todos sus otros recuerdos. De repente, alguien llamó al teléfono de Soo. Sacó el dispositivo de su bolsillo. Era un detective.
El adolescente primero le preguntó por qué no se había ido, a lo que el hombre respondió que un adulto no podía simplemente abandonar a los niños y marcharse. Después, el detective preguntó dónde estaba Seok-woo y qué había sucedido. El adolescente le agradeció y le dijo que le había dado esperanza. Mientras tanto, la pandilla ya había llegado al 10º piso. Todos se dispersaron para buscar a Soo. El hombre al que Junel había estrellado contra la mesa ordenó que primero bloquearan todas las salidas para que Seok-woo no pudiera escapar. 2 miembros de la banda vigilaban las cámaras, tratando de localizar al adolescente. Seok-woo no aparecía en ninguna parte, como si tuviera acceso a las tarjetas de seguridad de las cámaras. Uno de los chicos sugirió que el adolescente podría haberse bajado del ascensor y trepado por la pared exterior del edificio. De repente, alguien se les acercó por detrás y los tomó por sorpresa. Era Seok-yoo, quien los miró con desprecio y les dijo que había bajado por el conducto de ventilación. Los hombres se asustaron y se giraron. El adolescente los sujetó por la cabeza y los estrelló contra la mesa, atravesándola con sus cuerpos. Entonces, otro hombre con una tubería de metal atacó al adolescente. Golpeó el brazo de Sako con la tubería. El brazo del adolescente comenzó a temblar. No podía regenerarse y sentía todo el dolor. El agresor lo golpeó nuevamente, pero el chico se enderezó y tomó el control de la situación. Lanzó un puñetazo y golpeó la cabeza del atacante con tal fuerza que el suelo se rompió. Pero también le dolió a Seok-yoo. Su mano tembló, al igual que todo su cuerpo. El adolescente inmediatamente comenzó a buscar a Soi. La vio en un armario. Seo se acercó a ella. La chica estaba temblando y cubriéndose la cabeza con las manos. El adolescente intentó calmarla para que dejara de sentir miedo. Al verlo, Soi inmediatamente rompió en llanto. La adolescente sostuvo su cabeza con las manos, tratando de calmarse para dejar de temer al ver al chico. Sin embargo, al verlo, comenzó a llorar aún más fuerte. De repente, atacó a Seok-woo con abrazos y acusaciones de que la había abandonado, asegurando que siempre se preocupaba por él. Seok-woo se sintió culpable porque era por su culpa que Seo estaba tan angustiada. El adolescente tomó a la chica del brazo y le dijo que debían salir antes de que esos bastardos regresaran, pero su conversación fue interrumpida. Yang Chul entró en la habitación diciendo que ya lo sospechaba. Su rostro se torció de ira y preguntó si realmente parecía tan estúpido. Estaba muy enojado y dijo que Seok no era diferente de los superhumanos que solo podían huir y traicionar. Parecía que ese era un tema muy sensible para Yang Chul. El hombre comenzó a transformarse, pero solo parcialmente en su forma completa. Seo dio un paso adelante y le ordenó a Seok que se escondiera. Su rostro era feroz y se mantenía en pie con las últimas fuerzas que le quedaban. Su cuerpo estaba sangrando. Sooko nunca se transformó por completo en su forma perfecta. Yang Chul notó esto y preguntó si eso era todo lo que podía esperar de un adolescente. Seok-yoo pensó que no podría transformarse, así que tenía que encargarse del agresor rápidamente o no aguantaría mucho. Saltó del suelo y atacó primero, diciendo que eso sería suficiente para Yang Chul. El adolescente intentó no mostrar miedo y actuar con confianza. Le propinó un golpe en la cara mientras estaba en el aire, pero Yang Chul logró apoyarse y evitar caer al suelo. Luego, intentó atrapar a Seok-yoo, pero el adolescente interceptó su golpe y lo hizo estrellarse de cabeza contra el suelo, rompiéndolo. El hombre gritó, mientras Seok-woo levantaba la cabeza y lanzaba un puñetazo. El golpe fue tan fuerte que hizo que Yang Chul escupiera saliva. Luego, Seok-woo volvió a golpearlo. Mientras tanto, Seoi estaba escondida y temblando. Se agarraba las manos, tratando de calmarse. Se ordenó a sí misma no huir como una cobarde, ya que Seok-woo estaba luchando por ambos. Mientras Yang Chul yacía en el suelo, derrotado, Seok-woo también parecía exhausto, respirando con dificultad. El adolescente no sabía si había derrotado por completo a su enemigo, pero debía encontrar a Seoi. En ese momento, Yang Chul se levantó de repente. Seok-yoo se quedó en shock. Una sonrisa apareció en el rostro del agresor, como si no acabara de estar al borde de la muerte. De repente, el enemigo agarró a Seok-yoo por la cabeza y lo lanzó contra la pared. El adolescente la atravesó con su propio cuerpo. Yang Chul le gritó, preguntándole si eso era todo lo que podía hacer, porque Seok-woo le había prometido que lo mataría. La boca del adolescente sangraba. No pudo soportarlo más y gritó. Yang Chul siguió golpeándolo, haciendo que el chico saliera volando hasta la pared de la sala de control. El agresor se burló,
preguntándole si realmente había logrado completar su formación, porque hasta una mosca era más fuerte que él. Dijo que el hombre de gafas le había ordenado acabar con Seokyo, así que esperaba que fuera alguien fuerte, pero estaba decepcionado. Luego agregó que había venido a Pung por él y le pidió que al menos le saludara, de lo contrario, prometió matar a Seoi. Seokyo se recuperó de inmediato y le ordenó que no tocara a la chica, amenazando con matarlo. Yang Chul se dio la vuelta y se marchó, diciéndole que demostrara sus palabras con hechos. Seokyo entendió que debía llegar hasta Seoi. Intentó arrancarse un fragmento de vidrio clavado en su cuerpo. La chica temblaba y retrocedía. De repente, notó un arma cerca de ella. La tomó con sus manos y amenazó con usarla si Yang Chul se acercaba a ella. Seoi intentó lanzar un golpe, pero el hombre era más fuerte. La arrojó contra la pared. Seokyo gritó al ver esto y, de inmediato, se arrancó todos los fragmentos de vidrio de su cuerpo. El adolescente avanzó con cautela, su cuerpo sangraba. Seokyo se acercó a Yang Chul y le dijo que peleara con él, ya que Seoi era una persona normal. Pero el hombre se rió y le dijo que estaba loco si intentaba protegerla en ese estado. Yang Chul levantó a Seo por el cabello y alzó a Seokyo, diciendo que no era más que una persona sin valor. Luego añadió que el adolescente debía mirarse a sí mismo y ver lo que le había sucedido mientras intentaba protegerla. Yang Chul estaba furioso y aconsejó a Seokyo que matara a las personas, que no mostrara debilidad ni compasión. Acercó aún más a Seo y dijo que le daba a Seokyo una última oportunidad de comerse a la chica y pelear de nuevo. Seokyo respondió que, si esa era la definición de un superhumano, entonces él no era uno. El adolescente rompió en un grito y dijo que Yang Chul ya no sentía nada más que la alegría de matar, agregando que era mejor simplemente amar y ser amado. Finalmente, declaró que era un ser humano, no un monstruo. Yang Chul solo se rió de esto y le dijo a Seokyo que se mirara a sí mismo, porque la gente no se veía así. Añadió que una persona común apenas podría moverse y aún así romper la pared. Luego le ordenó que dejara de fingir ser una persona débil y peleara monstruo contra monstruo. Yang Chul agregó que pelear contra Seokyo era un placer y tenía una sonrisa en el rostro. Seokyo todavía temblaba de dolor, y Seo lo notó, por lo que sintió que debía hacer algo. Comenzó a hablar, pues sus palabras siempre resonaban en Seokyo. Seo dijo que había monstruos entre las personas, pero que eso no importaba, porque la gente podía vivir en paz gracias al deseo de ayudar y proteger a los demás. Yang Chul se enfureció, ya que las palabras de Seo dieron en el blanco y le hirieron profundamente. Amenazó con arrancarle la lengua a la chica, pero de repente, Seo le roció los ojos con un aerosol. Era gas pimienta que usaba para defensa personal. Yang Chul perdió la vista y la concentración por un momento, quedando en desventaja. Seokyo se dio cuenta de que esa era su oportunidad para acabar con todo. Atacó a Yang Chul, luego rebotó en la pared, se giró y lo agarró por el cuello. En el suelo había una silla rota. Seokyo empujó el cuerpo de Yang Chul contra una de las patas afiladas de la silla. La boca del hombre comenzó a sangrar. Seokyo miró el cuerpo de su agresor, que apenas respiraba. Esperaba que eso fuera todo y que Yang Chul no volviera a molestarlo. No había tristeza en los ojos de Seokyo, estaban vacíos. Hacía mucho que había dejado de sentir vergüenza por sus asesinatos, porque se estaba convirtiendo en un verdadero monstruo. Pero el chico rápidamente se centró en Seo. La chica estaba bien. De repente, alguien habló por la radio. Eran miembros de una banda, quienes informaron que los niños estaban colocados cerca de la salida de emergencia y en el primer piso, y que otros se dirigían hacia allí. Seokyo se dio cuenta de que sería difícil salir por la puerta. El adolescente le dijo a Seo que debían llamar a la muñeca y cambiar su destino. Mientras tanto, Yang Chul seguía en el suelo, sangrando. De repente, sus dedos se movieron. Los eventos se trasladaron al piso B1. Seokyo y Seo bajaron en el ascensor, pero usando una cuerda para no ser notados por los otros monstruos. El adolescente dejó marcas de sangre en la cuerda. Finalmente, llegaron al piso correcto, que estaba lleno de equipos de escalada. Seokyo recogió varias herramientas y cuerdas, mientras que Seo las sostenía. Después, el adolescente rompió un cristal con un martillo. El estruendo fue fuerte y llamó la atención, por lo que pronto otros monstruos llegarían al lugar. El viento frío de la calle golpeó a Seokyo y Seo, pero al mismo tiempo sintieron la libertad de que pronto serían rescatados. Un hombre les hizo señas desde un edificio vecino. Seokyo habló por teléfono y dijo que veía a Am,
pidiéndole que se alejara de la ventana. Luego colgó y lanzó un palo afilado con una cuerda atada a él. El arma rompió el cristal y se clavó en la pared del edificio cercano. Seokyo le pidió al detective que atara un nudo fuerte, porque los adolescentes iban a cruzar por allí. El chico fue el primero en colocar a Seo para que cruzara. De repente, una voz sonó por los altavoces, dirigiéndose a Seokyo. La voz amenazó a los adolescentes, diciendo que los buscaría por el resto de sus vidas y que les rompería los huesos. Seokyo, nervioso, le dijo a Seo que ella debía ir primero. Ella intentó oponerse, diciendo que ya no tenía miedo. Entonces, el adolescente comenzó a gritar, muy preocupado por su novia, diciendo que no podía pelear y cuidarla al mismo tiempo. La chica lo entendió, pero aún así estaba muy preocupada. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Seokyo prometió alcanzarla después. Luego, comenzó a hurgar en su bolsillo y sacó un collar, colocándolo alrededor del cuello de Seo. Era un regalo que había comprado para ella. La chica no se lo esperaba y se quedó en shock. Seokyo le dijo que había elegido ese collar porque pensó que le quedaría bien, y le pidió que simplemente lo aceptara esta vez. De repente, Seo recordó las palabras de Jin-woo, quien le había dicho exactamente lo mismo cuando le regaló el mismo collar en su cumpleaños. Confundida, Seo le preguntó a Seokyo si realmente era él. Pero el adolescente permaneció en silencio, solo sonrió y, finalmente, se despidió de ella. La empujó y Seo gritó mientras caía. Seokyo la miró mientras descendía y pensó que, sin importar quién fuera realmente, estaba feliz y agradecido. Sabía que esa era la última vez que la vería. En ese momento, otros miembros de la banda irrumpieron en la habitación. Seokyo miró su mano y recordó las palabras de Woo, quien le había dicho que el adolescente no cambiaría, incluso si estuviera bajo una presión extrema que amenazara su vida. Luego, Woo lo llamó un desgraciado. Seokyo se agarró el cuerpo, y de repente, su boca empezó a sangrar. Golpeó el concreto con el puño y pensó que, aunque muriera allí, no se arrepentiría. Ese era el final, y Seokyo había prometido proteger a Seo, arriesgando todo lo que tenía. Ese era el significado de su vida. Los otros monstruos atacaron al adolescente. Seokyo gruñó y prometió matarlos a todos. De inmediato, agarró a uno de los monstruos por la cabeza antes de que pudiera siquiera atacarlo. Luego, lo estrelló contra el suelo, aplastándolo por completo. Otro enemigo agarró su brazo, regocijándose porque había atrapado a Seokyo. Otro atacante intentó apuñalarlo con un hueso afilado, pero el adolescente esquivó el golpe fácilmente y lo jaló hacia él. Después, derribó a dos atacantes al mismo tiempo y los estampó contra la pared. Seokyo respiraba con dificultad y luego miró a sus enemigos, infundiéndoles terror con su mirada. Gritaron que Seokyo era un monstruo. Otro señaló que estaba herido. En efecto, el cuerpo del adolescente sangraba por una herida. De repente, Seokyo notó algo. Otro monstruo volaba hacia él y ordenó a los demás que lo remataran, ya que iba a morir de todos modos. Pero Seokyo interceptó su ataque. Otro enemigo se acercó y el adolescente los mató a ambos de un solo golpe, aplastándolos contra el suelo. Luego los levantó y los balanceó con fuerza. En ese momento, comenzó a recordar algo. Vino a su mente la imagen de su madre cocinándole su omelette favorito. Luego, ella se rió y le dijo que era demasiado formal al hablar. Después, le sonrió dulcemente y le recordó que, sin importar qué, seguía siendo su hijo y nada había cambiado. Seokyo tuvo buenos y amorosos padres. También recordó a Seo y su primera conversación seria, la que inició su relación adolescente. En ese entonces, era tan tímido que tenía miedo de siquiera hablar con ella. En esa época, tenía a alguien que se preocupaba por él y lo tranquilizaba. Seokyo sintió celos de esa vida. Era normal, cotidiana, sencilla. Pero la realidad era distinta. En ella, Seokyo era un monstruo horrible que tenía que matar personas en contra de su voluntad. De repente, Yeonchul irrumpió en la habitación, atravesando la pared con violencia. Seokyo no lo notó de inmediato porque estaba ocupado luchando contra los otros monstruos, quienes lo atacaban en grupo. Yeonchul saltó lejos de la pared y luego atacó a Seokyo, diciéndole que iba a morir. El adolescente no tuvo tiempo de reaccionar. Lo último que vio fue la garra de Yeonchul dirigiéndose hacia él. Antes de morir, Seokyo pensó que todo había comenzado en ese lugar. Recordó cómo él y Seo solían descansar juntos, luego comían helado y salían a caminar. También atrapaban juguetes en la máquina expendedora. Eran tan despreocupados en aquel entonces.
Su último recuerdo fue el de Seo confesándole sus sentimientos. Luego, la cabeza de Seo comenzó a sangrar y cayó al suelo. Seokyo rodó por el suelo como una bola. Yang Chul se quedó de pie, mirando triunfalmente el cuerpo de Seokyo. El hombre dijo que iba a masticar los huesos del adolescente hasta que ya no pudieran regenerarse. Luego, abrió la boca y se lanzó sobre el cuerpo de Seokyo. El adolescente todavía podía escuchar, aunque su cabeza estaba separada de su cuerpo. Recordó estar acostado en su cama, en su habitación, pensando en cómo confesarle sus sentimientos a Seo. Seokyo quería hacer algo especial y romántico para impresionarla y demostrarle lo genial que era. En aquel entonces, prometió protegerla siempre. Y así fue, el adolescente había cumplido su promesa. Con ese pensamiento, Seokyo simplemente se quedó dormido, sabiendo que había mantenido su palabra y que ahora podía descansar en paz. Mientras tanto, Seo sintió de repente una extraña inquietud en su interior. Estaba en el puerto, esperando a su amado. El barco se estaba preparando para zarpar. El capitán le dijo que no podían esperar más, que debían darse prisa. El detective le advirtió que esa era su última oportunidad, pero Seo le pidió que esperara un poco más, porque amaba y se preocupaba mucho por Seokyo. Un sudor frío recorrió el rostro del detective. Recordó la conversación telefónica con Seokyo. El adolescente le había pedido que ayudara a Seo porque él no iba a poder acompañarlos. El detective estaba en un estacionamiento, cerca de un edificio donde había adolescentes. Seokyo le dijo que pronto podrían descubrirlo y que, si se convertía en un monstruo sin control, sería peligroso para ambos. Luego, le pidió que, sin importar lo que le sucediera, llevara a Seo a un lugar seguro. Seokyo suplicó su ayuda. El detective comprendió que algo terrible había sucedido. Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas para decirle la verdad a la chica, pero lo único que logró decir fue que Seokyo se reuniría con ellos más tarde. Tomó a Seo del brazo y le dijo que debían irse primero porque Seokyo no llegaría a tiempo. Aunque la chica trató de resistirse, no pudo hacer nada. El barco zarpó. Seo miró el muelle y pensó que esperaría a su amado. Las lágrimas inundaron sus ojos. En su corazón, estaba segura de que Seokyo tenía que regresar con ella. Creía firmemente que sus palabras llegarían hasta él. Una lágrima rodó por su mejilla. Amaba a ese chico con todo su ser y solo veía lo bueno en él. El barco entró en mar abierto y se dirigió a Japón. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.